Seguimos con la serie de sanidad. El día de hoy vamos a tratar el tema de cómo eliminar los obstáculos para recibir la sanidad. El otro día fui a ministrar a una persona que tenía cáncer. Estaba ya con esa telita blanca en los ojitos cuando una persona ya está a punto de partir. Y llego y empiezo a hablarle, estaba durmiendo y la madre me dice, ella ya no reacciona y perdió totalmente la audición. Así que no saca nada con hablarle. Entonces la quedé mirando y miré al joven que me había llevado, que había estado con nosotros en el estudio bíblico, le dije, ¿por qué no saca a su mamita? Por favor, mamita, si puede salir. Amén. Regañadientes, salió la mamá, me quedé con el hermano y empecé a orar por la vida de la niña. Y oré, di gracias, reprendí el cáncer en el nombre de Jesús, llamé a su espíritu y de pronto abre sus ojos y empiezo a hablarle y le ministro los oídos y ella empieza a escuchar y empieza a responder a mis oraciones y empezó a decir amén, amén, decía ella. Gloria a Dios. Estaba allí el hermano. Sí, así decía José, muy bien. ¿Cómo? ¿Tú estabas ahí? No. Ya. Parece que tú eres profeta. Muy bien. Gracias, Señor. Entonces, yo le dije, ¿tú lo viste, no? Me dijo, sí. Y realmente ella ya estaba ida. Sus ojitos volvieron a brillar. Él vio un cambio en ella. Entonces llamé a la mamá, le empecé a explicar la palabra, no colocó objeciones, pero sabe que muchas veces hay un asentimiento mental, es un así por fuera y es un... ¿Por qué? Porque si la mente no ha sido renovada va a tender siempre a la carne. Y la carne comprende lo que está viendo o interpreta lo que está viendo por medio de lo que ha oído, ha visto, huele, siente. Es sensitiva, es carnal, es sensual. Así interpreta la mayoría de las personas. Nosotros interpretamos de manera espiritual. Las circunstancias o lo que vemos, o lo que tocamos, o lo que olemos, lo que sentimos, no son la última realidad. La última realidad es la verdad es la palabra, que es Cristo. Esa es la última palabra. No decimos, yo, este tumor que tengo aquí en el cuello, no existe, no, porque nos mirarían como locos. Pues ahí está la cuestión, es visible, ¿ok? Pero lo que nosotros estamos diciendo es que lo que se ve no es la última palabra. La última palabra es Cristo. Porque la fe no niega la circunstancia, sino que establece que la circunstancia se tiene que someter a la palabra. ¿Entiende? La fe habla a la circunstancia. Y la fe habla a la circunstancia estableciendo la justicia, estableciendo la verdad, que es absoluta. No es parcial como la circunstancia. ¿Me entiende? Pero resulta que nos fuimos muy contentos, victoriosos. A la semana siguiente le preguntamos cómo está la hermana y no había una diferencia desde el día que la dejamos hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pucha, acá hay que explicar a las personas. No depende de nosotros, no depende de Dios. Depende del receptor. Porque si usted no añade al oír, el oír con fe, de nada le va a aprovechar, dice la palabra de Dios. Entonces esto es lo primero que yo quiero establecer. Todas las enfermedades son curables, mas no todos los enfermos están preparados para recibir la sanidad. Cuando alguien no es sanado, no necesariamente es solo falta de renovar su entendimiento o falta de fe. Yo no estoy hablando de la fe que yace en sus espíritus, porque a todos nos ha sido dada la misma medida de fe,
que es la fe del Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra... Pero la palabra dice claramente que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento y que todo lo que no procede de fe es pecado. Y lo que no procede de fe procede de incredulidad. Y lo que procede de incredulidad procede de una mente no renovada por medio de la palabra. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Es bien simple. ¿Quiere dejar de pecar? Renueva la mente. Si renueva la mente y renueva la actitud de su mente, se renueva en el espíritu de la mente, se renueva en la actitud y decide colocar por obra lo que ha creído, bueno, las cosas van a cambiar. ¿Entiende? Todo lo que usted haga va a proceder de fe. Por tanto, no va a ser pecado. ¿Ok? Entonces, primeramente, primer paso, y esto no está en orden, hermanos, pero no necesariamente están en orden, pero estas son cosas importantes que usted tiene que tomar en consideración. Lo primero es, prepárese para recibir. ¿Ok? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende o no nos condena, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Mire, es bien simple este asunto. ¿Ok? Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación hay? Ninguna. Ok, no hay ninguna. Entonces, mire lo que dice 1 Juan 3:21, dice, amados, si nuestro corazón no nos condena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con nuestro corazón. Comprender que Dios no está enojado con nosotros, que no nos está tomando en cuenta los pecados, que Dios no vino a condenar al mundo, sino que para que el mundo fuese salvo. ¿Me entienden? Por medio de Jesucristo. Para eso fue enviado el Hijo de Dios. No para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Entonces, tenemos que venir a comprender y tomar por fe una conciencia limpia. Una conciencia libre de pecado. Porque para eso murió Jesucristo. Para darnos también una conciencia limpia. De manera tal que con esta conciencia purificada podamos servir al Dios vivo. Porque con una conciencia sucia usted no puede servir a Dios. Las personas con una conciencia sucia se esconden de Dios. Y sabe que uno que está aquí representando de alguna manera a Dios, parado aquí hablando en el nombre de Dios, uno se da cuenta, la persona entra y le cuesta acercarse a saludar, cuando te va a saludar no te mira los ojos, termina el servicio y parte rapidito, hay algo que no anda bien, está sintiendo, su conciencia no está bien, se siente condenado. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Bueno, que Jesucristo no nos condena y que no hay ninguna condenación para nosotros. De esa manera vamos a tener confianza. ¿Sabe qué? Si usted no tiene confianza, no está creyendo. No hay manera de tener confianza si usted no está creyendo. Si usted no tiene fe. No hay manera de tener confianza si usted tampoco conoce el carácter de Dios. Su bondad, su misericordia, su paciencia, su longanimidad, su misericordia. Y si no tiene todas estas cosas, cualquier cosa que pida, no la recibirá, pero por un problema de conciencia. Por un problema de que se siente usted condenado por lo que está haciendo. Son dos los que te condenan. Tú mismo y el diablo. El diablo simplemente sopla y tú te enciendes en esa condenación. ¿Me entiendes? Es cierto, hay una tristeza que viene desde el cielo. Porque si tú pecas, si tú haces algo que ofenda a Dios, ¿sabe qué? El Espíritu Santo que está dentro de ti se va a contristar. Se va a entristecer. La palabra también dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y también dice que hay una tristeza que viene del cielo. Y esta es para mudar la manera de pensar, para renovar el entendimiento o para arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento del cristiano. No nos arrepentimos para ser salvos,
Porque nos arrepentimos una sola vez para siempre, pero nos arrepentimos en términos de cambiar la manera de pensar y la actitud que estamos teniendo ante el conocimiento que nos ha sido revelado. Ese es el arrepentimiento del cristiano. Yo no tengo ningún problema en usar este término de arrepentimiento. Yo creo que es bueno. Tenemos que entender, sí, el arrepentimiento del cristiano. No es para confesar pecados, sino que el arrepentimiento del cristiano tiene relación con cambiar la manera de pensar. Porque si yo he estado pensando que soy menos de lo que soy, tengo que arrepentirme. Tengo que renovar mi entendimiento. Si yo he estado procediendo no conforme a lo que soy, tengo que renovar mi entendimiento. Y eso es arrepentirse. Ese es el arrepentimiento del cristiano al día de hoy. Cambiar la manera de pensar. Amén. Pero simplemente yo alineo mi corazón con el Señor. Le digo, Señor, confieso que esto estuvo mal. Para eso sirve la confesión. Para alinear mi corazón con Dios. Tan simple como eso. No es para restaurar mi relación con Dios. No es para recuperar mi salvación, como creen algunos. No es para que Dios me escuche y me perdone si ya me perdonó todos los pecados. Yo confieso para establecer lo que es justo. Para establecer la verdad. Para alinear mi corazón con lo que Dios dice sobre un tema. Es para lo único que tengo que confesar. Oh, Señor, esto estuvo mal. Yo soy mejor que esto. Tu palabra lo dice. No tengo por qué enojarme de esta manera. Gracias, Señor, porque no hay condenación. Gracias, Señor, porque cuando creí, me perdonaste esto. Entonces confesamos porque somos perdonados, no para que nos perdonen. Confesamos porque cambiamos de la manera de pensar. Esa es la confesión y el arrepentimiento del cristiano. Amén. Pero usted necesita mantener su conciencia limpia, inmaculada. Y esto por medio del conocimiento de la obra de Jesucristo. De manera tal de que usted pueda servir a Dios. Y esto con su conciencia total y absolutamente limpia. Mire, tengo ganas de pasar por Hebreos porque brevemente voy a pasar por aquí. Me fui muy atrás. Dice así, 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, ¿cómo puede ver usted? Su conciencia fue totalmente y absolutamente limpia de obras muertas, para servir al Dios vivo. Y esto aparece varias veces. Amén. Usted puede ver claramente que obtuvo una vez para siempre eterna redención, un eterno lavamiento, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Y cuando está hablando de nunca más, está hablando de nunca más, hermanos, de ningún pecado. Entonces tus pecados no están delante de Dios. Y si no están delante de Dios, ¿sabes qué? Yo puedo servir al Dios vivo y puedo presentarme confiadamente ante el trono de su gracia y hallar gracia y misericordia para el socorro oportuno. Amén. Entonces, si tú mantienes limpia tu conciencia, entiendes que la sangre de Jesucristo está sobre ti, aleluya, y te ha limpiado total y absolutamente, ¿sabes qué? No vas a tener problemas. Tu corazón no te va a reprender.
confianza vas a tener en Dios. Y cualquier cosa que pidas, la vas a recibir de Él. Entonces, lo primero que usted tiene que trabajar en la persona es explicarle esto: el perdón de pecados. Amén. La gracia del Señor Jesucristo. Tienes que preparar ese corazón para que reciba. Si el enfermo no te puede escuchar, tú tienes que tratar con su primera esfera de autoridad. Por ejemplo, un hijo está en la esfera de autoridad del papá y de la mamá. ¿Entiende? Ahora, si hay una mamá anciana, la esfera de autoridad es de los hijos también. ¿Ok? Tu casa está dentro de tu esfera de autoridad. Yo cuando voy a orar por las personas al reconocer autoridad en mí, ellas vienen a ser parte de la esfera de autoridad. Jesucristo echaba a toda la gente y dejaba al papá y a la mamá. Y con el papá y la mamá ministraba. No ministraba con el resto de las personas. Simplemente dejaba a los responsables. ¿Quién es responsable de ti? Cuando tú viajas, ¿a quién llamar en caso de problemas? ¿Ok? Si usted piensa en esto, al tiro piensa en una persona. A mi esposa, a mi esposo, a mi papá, a mi mamá. ¿Entiende lo que le digo, no? A mi pastor. Esas serían las personas. Por eso para mí es muy fácil ministrar a alguien que realmente se ha sujetado a mi vida. Al don de Dios que hay en mí como pastor. Las personas reciben así, rápido. Ministro las mismas cosas en distintas personas y las personas reciben de manera distinta. Entonces para mí es evidente, cuando no es otra cosa, evidentemente, quién está sujeto y quién no. Es fácil. Liberar a alguien, sanar a alguien, bien sujeto, no cuesta nada. Si todo lo demás está en orden, evidentemente. Si uno se siente condenado y comprende lo que ha hecho el Señor por él. Amén. Esto es lo primero. Entonces, la conciencia. Mantengamos la conciencia limpia, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerde que si hay condenación, si hay un problema de conciencia, de condenación, la condenación viene porque hay un juicio. Cuando un juicio es adverso, viene una condena. Y si hay una condena, viene un castigo. Y si hay castigo, hay temor. Todas estas cosas vienen todas de la mano. Entonces, usted no entiende que el juicio cayó sobre el Hijo. Usted no entiende que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la condena la llevó Él. Usted no entiende entonces que no hay castigo, porque el castigo lo llevó Él. Y si no hay castigo, ya no hay temor. Amén. Todas estas cosas operan juntas y no te permiten recibir. Es más, muchas personas creen, no, es que yo hice esto, tengo que sufrir este castigo. Y han venido aquí adelante justificando. No, si esto yo lo tengo que estar viviendo por esto que hice. ¿Y qué hiciste? No hice esto. Pero ¿de dónde sacaste eso? Una mentira del diablo. Y ¿sabe qué? Usted me dice, pero oiga, si son muchas las personas que creen esto. Muchas iglesias. Es mucha la gente que cree que tiene que pagar por lo que ha hecho. Es más, ahí está el concepto del karma. Inclusive, miren la tontera que ha llegado a creer la gente, que no solamente paga por las cosas malas que ha hecho aquí, sino que también tiene que pagar por otras vidas. O sea, no les basta con lo malo que han hecho en esta vida. Oiga, la tremenda mochila, ¿no? Muy bien, entonces, prepárese para recibir. Examine su corazón.
vaya a las Escrituras, comprenda que el juicio, la condenación, el castigo cayó sobre Jesucristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Todos tus pecados fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Alinea simplemente tu corazón con la confesión de lo que es la verdad de Dios sobre un asunto. Renuévate en la actitud de tu mente, cambia la actitud y camina en lo que eres, en lo que tienes y en lo que puedas hacer en Cristo. Amén. Más clarito, imposible. Gloria a Dios. Segundo, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Entonces, si yo he solucionado todas estas áreas que acabo de describir, yo puedo confiar que cualquier cosa que yo pida, evidentemente conforme a su palabra y su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? Aquí. Bueno, respecto a la sanidad, ¿tengo que buscar al Espíritu para saber lo que Dios quiere? No, porque aquí ya está manifiesta. Amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Listo. Ahí está la voluntad de Dios. No tengo que ni preguntar. Yo la conozco. Amén. Entonces, si yo pido mi sanidad o tomo mi sanidad por fe, recibo. Amén. Gloria a Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo me preguntaba en un comienzo, ¿por qué dice y el oír entre comas? Es para que usted entienda que tiene que oír, oír y oír. Porque podría decir allí, así que la fe es por el oír y 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 el oír por la palabra de Dios. Porque entendemos que está la fe de Jesucristo en nuestro espíritu. Pero para que esa fe se manifieste hacia el exterior, tiene que concordar con la fe de tu cabezota, de tu mente, de tu alma. Entonces, ¿a dónde viene la fe? Viene a nuestra alma. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, viene la fe al alma. ¿Y qué palabra oímos? Ahí hay que corregirlo si usted tiene su lápiz y dice ahí la palabra de Dios. Ahí la palabra no es Dios, es la palabra de Cristo. Porque si yo voy al Antiguo Testamento y leo el Antiguo Testamento sin conocer la obra de Cristo, sin poder interpretar mediante la obra de la gracia lo que estoy leyendo en el Antiguo Testamento, lo que leo en el Antiguo Testamento me produce temor, me produce condenación, porque está basado sobre la ley. ¿Entiende? Por eso que aquí la palabra dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Jesucristo. ¿Y cuál es la palabra de Jesucristo? El Evangelio, la buena noticia. Dios te ama incondicionalmente, la palabra de la gracia. Ese es el Evangelio. Amén. Eso produce fe. Lo demás produce temor. ¿Me entiendes? Produce condenación. Si yo leo Deuteronomio 28, termino de leerlo y termino así. No vaya a venir la maldición sobre mí. Y si rompo una de estas cuestiones, toda la maldición viene sobre mí. Es para asustarse, ¿no? ¿Produce fe? No. Temor. Miedo. Por eso es importante que allí la palabra sea Cristo. Es la palabra de Cristo la que produce fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renovar nuestro entendimiento. De esa manera no vamos a creer que tenemos que sufrir la enfermedad porque lo merecemos. No nos vamos a conformar. No te conformes a este siglo. No te conformes a lo que cree el mundo. No te conformes a lo que estás viviendo. Él venció al mundo. Él ha vencido al mundo. Él venció al sistema. Así que no tenemos por qué temer. Y esta es la victoria. Vuestra fe. Amén. La fe es victoria, hermanos. La fe es victoria. Amén. Entonces, tenemos que oír, renovar nuestra mente, alinear nuestro espíritu y nuestra alma, abrir la válvula de nuestra alma, renovando el entendimiento. Usted mientras más renueva el entendimiento, más abre la válvula de su alma, de manera tal que la fe que está en tu espíritu, la fe de Jesucristo, concuerde con la fe de tu alma.
Porque si no vas a tener dos pensamientos. Y no crea el hombre de doble pensamiento que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Entiende? Por eso tiene que prepararse para recibir y oír la palabra. Sembrar la palabra en su corazón. La palabra es semilla. Y tú tienes que sembrarla en tu corazón. No contamina al hombre lo que sale del hombre, sino que lo que... No contamina al hombre lo que entra en el hombre, sino lo que sale. Pero es una palabra con trampita. ¿Por qué? Porque lo que sale entra. Porque lo que sale de tu boca se siembra en tu corazón. No va a contaminarte comer algo o beber algo, sino que lo que te va a contaminar es lo que sale de tu boca. Porque lo que sale de tu boca va a entrar en tu corazón. Porque son palabras y tú las siembras en tu corazón. Por eso Dios le dijo a Josué, no se apartará este libro de la ley de tu boca, para que guardes por hacerla. Miren, vamos brevemente. Josué. ¿Cómo me metí en esto? No sé, ya estoy. Dice, versículo 8, 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, si el libro de la ley no se apartaba de la boca de Josué y meditaba de día y de noche en él, no se iba a apartar. Entonces, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, puedo volver a decirlo. Para guardar y hacer conforme a todo lo que está en el libro de la ley escrito, él tenía que asegurarse de no apartar de su boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditar en él. Entonces, ¿cómo no se aparta un libro de la ley de tu boca? Hablándolo. ¿Me entiendes? De esa manera siembras la palabra. Y de esa manera vas a estar meditando en la palabra. Y el reino va a crecer en tu corazón y se va a manifestar. Amén. Entonces, muchas personas no edifican su fe para recibir determinadas cosas. Recuerden claramente al rey David. ¿Cómo se enfrentó a Goliat? Con piedra. ¿A dónde fue? Al arroyo. Aquí es aquí el río de vida. Amén. ¿Y qué hizo? Tomó 5 piedras. Cristo es la roca. Fragmenta una roca y tienes piedras. Aquí está la roca. Esta es una piedra. ¿Con cuántos piedrazos eliminó a Goliat? 1. Ok. Sabía manejar las piedras, él no. Sabía manejar su onda. Escogió la piedra. Dijo, esta piedra y esta otra. El otro día me contactaron por chat. Me dijeron, pastor, ¿sabe que he estado resfriada? Y he reprimido el resfrío, pero no se va. Así que quiero saber qué estoy haciendo mal. Entonces, bueno, primero no se reprime, se reprende. Pero mira, haz lo siguiente. ¿Has estado edificando tu fe? ¿Cómo es eso? Ok. ¿Cuáles han sido las palabras que has estado meditando? ¿En qué palabras has estado meditando? ¿Cuáles son las palabras en las cuales has estado meditando? No en ninguna. Bueno, tienes que buscar 5 versículos bíblicos y comenzar a meditar en ellos. Y comenzar a declararlos en primera persona a tu favor. Y proyéctate, imagínate conforme a esa palabra. Entiendan claramente que la imaginación es esperanza. Usted no puede esperar algo si no lo imagina. Y la fe es la certeza de la esperanza, de lo que se espera. Entonces tienes que edificar tu fe.
Tienes que edificar esta imagen dentro de ti para tener una certeza de lo que esperas. Y tomarlo por fe. Entonces le expliqué esto. Tienes que edificar tu fe. Tienes que pasar tiempo con la palabra. Entonces me escribió, definitivamente lo estaba haciendo muy mal. Bueno que preguntaste. O sea, no lo estabas haciendo tan mal porque lo bueno que hiciste de todo lo que estás haciendo, que me contactaste. ¿Ok? Porque habría estado pésimo todo si no me contacta tampoco. ¿Te das cuenta? Porque habría quedado con la misma duda. Habría seguido reprimiendo el resfrío. Y tiene que reprenderlo. Pero uno tiene que reprenderlo cuando ha edificado la fe, pues. Amén. Sí, no, sí, yo sé, cuando nos reímos de nosotros, porque la hacíamos igualito, sí. Entonces usted no vaya al gigante sin ni una piedra. ¿Qué le va a decir? ¿Ah? Voy y vuelvo. Pastor, ¿qué hago? Asegúrese, por favor, de ir con piedra. Amén. Mire, Jesucristo, ¿con cuántas piedras derribó al gigante? Con 3 piedras. Con 3 piedras. Escrito está, le dijo al diablo. Escrito está, le dijo al diablo. Escrito está al diablo. Y el diablo huyó. ¿Me entiende? Entonces, bueno, usted busque 5 como David. Fue precavido él. Con una lo mató. Jesucristo con 3 hizo que el diablo huyera. Amén. Entonces usted tiene que estar preparado. Usted tiene que edificar su fe. Y es importante edificarla ahora. Para que cuando venga la enfermedad, usted esté listo, preparado. A ti te hablo en el nombre de Jesucristo. Te he hecho fuera de mí, yo fui sano por la llaga de Jesucristo. Ninguna plaga puede tocar mi morada. Caerán a mi diestra 1000 y a mi siniestra 10.000, pero a mí no me tocará. Así que te he hecho fuera. Y se acabó la cuesta. Y listo, le tiraste 3 piedrazos y se acabó la cosa. Pero usted tiene que meditar en estas cosas de día y de noche. Gloria a Dios. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál es la medida de fe que Dios repartió a cada uno? La misma. Todos tienen la misma medida de fe. No hay nadie que tenga más fe que el otro. Simplemente tienen la medida de fe de Jesucristo. Amén. Segunda de Pedro 1:1 dice claramente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Que tu fe es igualmente preciosa que su fe. Lo leo, ¿no? Dice claramente: a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, tu fe es tan preciosa como la del apóstol Pedro. El tema es qué estás pensando. El tema es renovar el entendimiento. El tema es renovar tu mente. Porque la fe de tu mente tiene que concordar con esta fe igual de preciosa que la del apóstol Pedro. ¿Me entiendes? Entonces la fe que hacía que los enfermos fuesen sanados por medio de la sombra del apóstol Pedro, está en ti. Amén. Ahora, ¿qué tienes que entender tú para que los enfermos sean sanados con tu sombra? ¿Qué tienes que entender tú? Que tú estás en Cristo. Amén. Que fuiste bautizado en su cuerpo. Que eres parte de sus miembros. Que eres parte de su carne. Que eres parte de sus huesos. Que eres un espíritu con Él. Entonces, si tú estás en Cristo, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y entonces, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tu sombra es su sombra. Aleluya. Y el apóstol Pedro tenía conciencia de esto. Aleluya. ¿Para qué quiero la sombra de Pedro yo si tengo la sombra de Cristo? ¿Me entiende lo que le digo? Entonces tenemos que dedicar tiempo a la palabra. Tiempo a renovar nuestro entendimiento. Oiga, si el problema es un problema de programación,
No venga a mezclar la palabra de Dios y la programación de Dios con el conocimiento del mundo. ¿Sabe qué? Eso es simplemente traer un virus a esta preciosa y perfecta programación. Viene un apóstol Isaac Patrick de Canadá en julio, y viene con una visión de reforma social. Y habla de reformar la sociedad, y que los cristianos tienen que entrar en la política, y que tienen que tener posiciones de liderazgo y educarse para ser individuos de influencia. Y sabe que yo creo que es un poco carnal la postura. Y lo digo desde la siguiente perspectiva. Porque a mí el Señor Jesucristo a mí no me mandó a intervenir la sociedad, sino que me mandó a hacer discípulos. ¿Me entiende? Porque si yo hago discípulo al presidente, ¿sabe qué? No necesito estudiar lo que estudió el presidente, ni comprarme una línea aérea. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, no? Simplemente necesito hacer discípulos. De esa manera yo voy a afectar a la sociedad. ¿Quieres cambiar el rostro de un continente? ¿Quieres cambiar el rostro social de un continente? Discipula naciones. Haz discípulos. Parte con un discípulo. Oye, ¿quieres cambiar realmente el destino de tu país? Parte con un discípulo. Si no, ¿sabes qué? Lo tuyo es puro bla, 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 bla. Porque si tú no cambias la naturaleza del individuo, oye, van a pasar 5 años hablando bonito, así como una señorita de apellido Vallejo, pucha, que hablaba bonito, pero ¿qué pasó? De repente nadie entendió qué pasó. ¿Por qué? Porque su naturaleza nunca fue cambiada. Porque el poder corrompe. ¿Me entienden? ¿Qué había que hacer con Camila Vallejo? Evangelizarla. Aleluya. Habría sido una excelente discípulo. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, no? Oigan, sí. Lo que pasa es que nosotros venimos con nuestras ideas. Queremos ayudarle a Jesucristo. Oh, yo tengo una mejor idea, Jesús. Voy a estudiar ciencias políticas, voy a estudiar sociología y voy a llegar a ser diputado y senador y presidente de la nación. Bueno, si estás llamado a eso, bien, me parece. Pero si tú estás planeando esto en tu cabecita para cambiar a este país, haga discípulos. Pero es que quizás nunca voy a alcanzar a un senador, pero quizás el día de mañana uno de tus discípulos lo alcance. ¿Qué sabes tú? ¿Qué saben? ¿A quién están discipulando? En una oportunidad, Felipe fue llevado por el Espíritu y se encontró predicándole a un eunuco. Resulta que el eunuco era el siervo directo de una reina. ¿Te recuerdan? Y se preguntaba, ¿quién es este Isaías? Y Felipe le explicó. Y él creyó en Jesucristo. ¿De quién habla este Isaías? Y Felipe le reveló que hablaba de Jesucristo. Y descendieron del carruaje, fue bautizado en las aguas. Y partió con el mensaje a influenciar todo un reino. No, es que yo voy a estudiar el lenguaje de los etíopes, voy a ir a trabajar allá, me voy a conseguir un trabajo en el gobierno y voy a algún minuto llegar a ser alguien importante y por influenciar. No, haga discípulos. Eso es lo que usted necesita. Sí. Oiga, ¿sabe que está tan fuerte esta cuestión en mí? Tengo una convicción y ganas de remecer a algunos. Haga discípulos. Usted fue llamado a eso. Usted no tiene otro propósito. No hay otro propósito en ti. Tu propósito es hacer discípulos a las naciones. Ese es tu propósito. Enfócate en eso. Muchos me dicen, pero pastor, ¿cuál es mi propósito? ¿Seré apóstol? ¿Seré evangelista? ¿Tendría que salir a las naciones? Parte por un discípulo primero. Obedece lo más simple, por favor. Dice claramente, id y predicad el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos.
Pucha, acá, ¿por qué la complican tanto? ¿A dónde miré? ¿Sé qué soy? ¿Apóstol? ¿Qué? Si la cuestión es simple, haga discípulos. Aleluya. Bueno, que tengo oídos para oír. Tienen la fe necesaria. Simplemente deben decidir que lo que se les revela es la verdad. Dejar de luchar con la verdad. Déjate de luchar con Cristo. Él es la verdad. Déjate de discutir con Él. Déjate de levantar objeciones a la verdad. Cédete al Espíritu. Renuncia a lo que creías. Pablo decía claramente, estimo todo por basura. Y la palabra basura, ¿saben lo que es? Allí, escuba. ¿Y saben lo que es escuba? Es caca. Todo lo que has aprendido comparado con el conocimiento de Cristo es caca. ¿Qué te parece? ¿Lo puedes creer? Déjame seguir, Señor. Mateo 4:23 dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y avanzamos hasta 9:35, dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué andaba haciendo? Predicando, enseñando, sanando, haciendo discípulos. Esta es la clave. Esta es la clave, hermanos. La clave del ministerio. Marcos 6:35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, ¿sabe cuál es uno de los problemas, hermanos? Uno de los problemas que nos evitan hacer lo que Dios está diciendo, que a veces nos creemos demasiado importantes. Pensamos que nosotros vamos a ser el agente del cambio y no la generación que viene o nuestros discípulos. Nos proyectamos nosotros como más importantes, como si nosotros fuéramos a cambiarle el rostro a las situaciones. Y muchas veces nosotros simplemente somos un medio para que otro mayor se levante. Imagínense a Juan el Bautista. Imagínense a Juan el Bautista. Su ministerio duró 6 meses. Lo pescaron, lo metieron en la cárcel y le cortaron la cabeza. Y se terminó el ministerio de Juan el Bautista. ¿Pero qué dijo él? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y a veces tenemos que comprender esto. Probablemente tú quieres ver muchos cambios, pero no necesariamente los vas a llevar a cabo tú. Tú tan solo tienes que hacer discípulos, hacer lo que Jesús hacía, recorrer todas las ciudades y aldeas, enseñar y predicar el evangelio del reino, sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. A eso nos envió Jesucristo. A eso nos envió. Marcos 6:35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Oiga, ¿le molesta el hambre? ¿Le molesta que gente pase hambre? ¿Le molesta? ¿Por qué no le da de comer? ¿Por qué no va a ir a dar de comer? ¿Por qué no? De alguna manera has pensado que naturalmente vas a resolver el problema de ellos, cuando lo puedes hacer sobrenaturalmente. ¿Qué tiene?
medio pan duro. Venga, preste para acá. Empieza a partir en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no? ¿Sabe por qué no? Porque no has creído. Porque no has creído. Renuévate en la actitud de tu mente. El mismo Jesús preparaba a la gente para recibir. ¿Y cómo la preparaba? Predicándoles. ¿Cuándo se dio este milagro de los panes y los peces? Cuando ya era muy tarde. Cuando ya era muy avanzada la hora. Sus discípulos se acercaron a él. Ya es muy avanzada la hora, le dijeron. Este lugar es un lugar desierto. Despídelos para que se vayan a sus casas y compren pan. ¿Y qué les dijo? La fe está edificada. Denles de comer. ¿Me entienden? Entonces ustedes tienen que preparar al receptor. Es tu tarea preparar al receptor. Jesucristo predicaba, enseñaba y no sanaba, predicaba y enseñaba. El 90 y tanto % de las oportunidades es así. Predicaba, enseñaba y sanaba. Y como puede ver usted, predicar y enseñar son cosas distintas. Y después manifestaba. Hablaba de las buenas nuevas para los pobres. ¿Y qué hacía? Los prosperaba. Se hacía pobre. Se despojaba. Satisfacía las necesidades materiales de las personas.